la sintomatología, si estaba siendo actualmente víctima de acoso. Y ella no, ella estaba en un centro, pero la habían invitado a cambiarse del centro. Estaba arrastrando esas consecuencias psicológicas. Claro, cuando le preguntaban si estaba siendo víctima en ese centro, dijo que no, que se había cambiado, que era, pues eso, hace un año atrás. Le contestaron que no podían hacer nada porque el acoso ya había pasado. Esa es la respuesta. Bueno, existen otros planes, como el plan directo, en el que va un policía nacional, un policía local, un guardia civil, está muy bien, se da la charla, está muy guay, pero no se hace una implicación, no se hace un trabajo. Desde AEPAE sí que se hace eso, porque trabajamos, es un plan integral en el que trabajamos y abarcamos todos los elementos, desde los alumnos, los padres, los profesores y el equipo docente, incluso el equipo profesional del centro. Porque es importante, si solo abarcamos en un aspecto, primero estamos culpabilizando al acosado, al acosador, y estamos haciendo como no es problema nuestro, y etiquetamos. Y eso es lo que tenemos que evitar, señores. Hay que evitar el etiquetaje. Sobre todo porque las líneas de intervención deben ir dirigidas a integrar, ¿no? Sobre todo a lo que hablábamos, a no culpabilizar a los protagonistas, porque liberamos de responsabilidad a los demás y no concienciamos ni sensibilizamos. Lo que hay que hacer es un trabajo común y ir todos en la misma dirección. Existen protocolos a nivel público, el plan PREVI, sí, están muy bien, pero quizá habría que complementarlo con más actuaciones y con todos, porque sobre todo cualquier intervención debe ser sistemática. Hay que incluir a todos los elementos, a los padres, a los profesores y a los alumnos. Sensibilizar, concienciar y ofrecer herramientas y recursos que desgraciadamente los centros no tienen. Os puedo comentar anécdotas porque muchas veces, bueno, desde AEPAE Valencia, una de mis funciones es presentar el plan nacional en los centros educativos. Y bueno, hay centros que hay una negación. No, en mi centro no sucede. No. ¿Cómo que no? Si las estadísticas están aquí. Sí que sucede. El acoso escolar ha existido, existirá, pero podemos disminuirlo al mínimo, incluso podemos tratarlo, ¿no? Podemos dar herramientas y recursos, que es lo que se quiere hacer. No existe. Cuando en Petit Comité también conocemos una familia y dicen, pues precisamente este año invitaron a un niño que se cambiara de colegio. Muchas veces invitan al colegio, o sea, invitan al niño a cambiar de colegio cuando eso no es la solución. Porque el acosador sigue estando en el centro, incluso, como ya se ha hablado, la víctima asume ese rol que lo va a arrastrar en el siguiente colegio, en 5 colegios más. Y esa no es la solución. Entonces nosotros defendemos, sobre todo, un trabajo a nivel de todos, de toda la comunidad educativa, desde una óptica psicosocial, fomentando ese bienestar emocional de todos. Porque, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues sensibilizando y concienciando entre todos. Si hay un conflicto en la escuela, vamos a tratarlo entre todos los compañeros, vamos a trabajarlo. Sobre todo, qué hacer cada uno para mejorar esas relaciones interpersonales, esas relaciones con los demás. Presentar estrategias de afrontamiento y de soporte a la víctima y protocolos de actuación. Desde AEPAE así se hace y tiene una gran labor en nuestra sociedad. De hecho, entidades públicas ya están confiando y implementándolo en diversas comunidades. Y sobre todo, esa intervención, si lo requiere, a nivel terapéutico, a nivel psicoterapéutico, con el agresor y la víctima cuando sea necesario. Y ese es el mensaje, ¿no? Trabajar desde la comunidad educativa.